¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta siguiente plática, a este siguiente evento que vamos a tener. Realmente estamos muy honrados, ya que estamos iniciando la semana con todo. Tenemos un tema sumamente interesante y muy importante, pero también tenemos a una gran exponente que su reputación le precede por sí sola. Es un gusto para mí presentar antes que todo a la maestra Luisa Conesa Labastida, quien va a estar con nosotros el día de hoy, y que si ustedes me lo permiten, me gustaría decir que pues, ella es licenciada en Derecho por el ITAM, donde obtuvo el premio a la excelencia académica y se graduó con mención honorífica. Fue merecedora de la beca Fulbright, es maestra en Derecho por la Universidad de Columbia, siendo laureada con el nombre de Constitutional Law Fellow. En el ámbito judicial se ha desempeñado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la ponencia del ministro, el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz. Fue secretaria de Juzgado de Distrito y del Tribunal Colegiado en materia administrativa, así como en la Comisión Investigadora de Violaciones a Derechos Humanos en el caso de la guardería ABC en Sonora, uno de los casos más importantes que también se han dado en nuestro país. Pues vaya, en el sector privado, previo a fundar CLYA, fue asociada en consorcio, Lía, sí, CLIA, Lía. fue asociada en consorcio de litigio estratégico y socia fundadora de Sánchez Curiel y Conesa Labastida. En estos despachos atendió, colaboró en asuntos de alta complejidad, logrando resultados para renombrados clientes en los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión, inmobiliario, movilidad, cervecería, bancarios, entre otros. La maestra Luisa Conesa, sobre todo, se ha desempeñado, y déjenme decirlo así, en el litigio constitucional y este litigio estratégico en el cual tiene una gran trayectoria, por lo cual, pues vaya, toda su currícula, pues nos llevaría, yo creo, todo un para poderlo leer, pero sí quisiera destacar que pues se ha destacado por patrocinar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación algunos de los asuntos más relevantes en el orden jurídico mexicano en los últimos años, destacando la acción de inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones, la defensa de Cuauhtémoc Blanco Bravo, los litigios de interconexión y tarifa cero, la primera declaratoria inconstitucional dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo que obliga a la Secretaría de Salud a emitir el reglamento de cannabis medicinal, por nombrar algunos. Actualmente también se dedica a ser profesores, académica, catedrática, tanto en el ITAM, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Panamericana, y pues vaya, realmente cuenta con una gama de varios artículos. Pues no quisiera aburrirlos más en este sentido porque lo que queremos es escuchar a la maestra Luisa Conesa, pero también quisiera previamente hacer el uso de la voz, darle la bienvenida al maestro Pascual Morales Pérez, como ya lo conocen todos ustedes, coordinador general de esta fundación. Adelante, maestro Pascual. Gracias, mi estimado, querido amigo Juan. Es un placer y un honor y un privilegio tener a nuestra querida maestra y catedrática Luisa Conesa. Le agradezco mucho y es un honor estar con usted. Quiero decirle que nuestras autoridades de la Facultad de Derecho nos han pedido recibirla con los brazos abiertos y además decirle que esta es su casa, que es usted cordialmente bienvenida y esperamos tenerla nuevamente para que nos abreve de estos conocimientos tan interesantes, tan importantes y de vanguardia. A nombre de nuestras autoridades, del doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, así como del doctor José Gamas Torruco, presidente de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, le damos la más cordial bienvenida a usted y además a todos nuestros compañeros universitarios que nos honran también con su presencia y que nos escuchan y nos siguen a lo largo y ancho del país. Muchísimas gracias, querida maestra. Es un honor contar con usted. Ay, muchas gracias. No, pues gracias por la presentación, pero sobre todo gracias por la invitación. Estoy súper súper emocionada de estar aquí platicando con ustedes en la Universidad Nacional. Es un lujo y un honor poderme echar una Goya con ustedes. Gracias. Y bueno, pues sin más, creo que pues es buen momento para platicar de este asunto que pues tanta discusión ha suscitado pues en el foro, en redes, porque claro, es un asunto que además de tener una complejidad técnica jurídica, pues el fondo, que es la interrupción del embarazo, pues es algo que es
muy discutido y seguirá siendo muy discutido. Yo creo que, pues, no, vamos, casi que siempre, ¿no? Porque y hay un libro muy, muy bueno del profesor Lawrence Strife en este sentido, que dice, o sea, que le llama The Clash of Absolutes. O sea, que la interrupción del embarazo es un tema que implica pues el choque de dos absolutos, que son la vida y la libertad. Entonces, pues siempre habrá posturas de un lado, de otro, y es un tema bien complejo para los jueces, cómo abordarlo, porque hay ciertas, pues digamos, hay ciertas claridades que vienen de otras latitudes, de cómo se ha regulado y cómo eso ha funcionado o no funcionado, pero también, pues esas claridades vienen en realidad de un procedimiento científico. O sea, esto es, el esquema de trimestres que se ha abortado para interrupción del embarazo en Estados Unidos no es una ocurrencia sin más, sino que emula el esquema de trimestres en el embarazo, ¿no? Y entonces, y en cada trimestre, lo que yo considero es que si bien en el primer momento el énfasis del Estado está en la libertad y en la privacidad de la mujer, mientras va avanzando el embarazo, va creciendo el interés del Estado en el producto del embarazo, ¿no? Y de ahí el esquema de trimestres. Yo en ese sentido tengo un artículo que terminando esta charla lo voy a subir, ojalá quien tenga interés profundice más un poquito en este sentido. Y básicamente pues me pregunto en un tema de razonabilidad, pues cuándo sí está legitimado el Estado a intervenir y cuándo no. Entonces, pues básicamente pensamos que en el primer trimestre, donde no hay una cuestión de viabilidad del producto, entonces la legitimación del Estado pues es nula, ¿no? Para la intervención, porque aquí el interés debe estar del lado de la libertad. Pero mientras va avanzando el embarazo, se justifica que existan causas que regulen o que digamos que informen la decisión de la mujer, que en el segundo trimestre pueden ser, bueno, causas graves de malformaciones, interés en la vida de la madre, y en el tercer trimestre, pues tiene que ser exclusivamente la vida de la madre. La única cuestión que justifica una interrupción del embarazo, porque pues en el primer trimestre la viabilidad es clara, ¿no? O sea, un producto puede sobrevivir vivo y viable desprendido del seno materno, pues fácilmente en el mes número 7, ¿no? Y conforme avance, o sea, la regla es la viabilidad, ¿no? Y conforme avance la tecnología, pues puede ser que la viabilidad se haga incluso más atrás, ¿no? Y que entonces el interés del Estado crezca de una manera más potente, y bueno, y sobre todo en lugares donde se puede atender exitosamente un parto 7-mesino, ¿no? Pero bueno, entonces este es un tema muy complejo, pues por estos dos absolutos, ¿no? Vida y libertad. Entonces, cada vez que la Corte se enfrente a un asunto que tenga que ver con interrupción del embarazo, pues deberá ponderar sobre estos dos derechos fundamentales, ¿no? Y de una entidad tan fuerte. Entonces, pues esta no será la última de las discusiones que veamos, y pues en esa medida creo que tenemos que entenderlas en este gran ámbito de estos dos derechos con tanto peso, ¿no? Eso por un lado, un poco para hablar de interrupción del embarazo en lo general. Y luego específicamente, pues hablando de este caso, yo lo primero que diría es que pues es muy difícil hablar de un asunto sin tener acceso a los autos, ¿no? Digo, todos podemos hablar de lo que vemos en prensa, después se publica un proyecto, pero el proyecto solamente tiene las consideraciones de fondo. A partir de la reforma esta que se acaba de aprobar sobre publicación de sentencias, pues esperemos que tengamos un poquito más de acceso en ese sentido y podamos pues conocer un poco más de los antecedentes de un caso para poder emitir una opinión más formada, ¿no? Creo que, insisto, pues todo lo que alguien como yo pueda opinar habiendo leído un proyecto público, pues siempre será una visión parcial, ¿no? Después, bueno, entrando un poco más en la materia, quiero hablar, o sea, de lo que sí conocemos del caso, ¿no? Un poco de qué ha sido la información pública. Y es que existe la declaratoria de la alerta de género en el estado de Veracruz. Se hace esta petición al Congreso de que, atendiendo la declaratoria, abrogue toda la regulación que tiene de criminalización de interrupción del embarazo y que emita una regulación que pues no resulte discriminatoria, que podría ser un esquema de trimestres, digo, eso ya no lo sé a tanto detalle. Y en esa medida, pues, lo que hace el Estado es hacer caso omiso de esta solicitud, ¿no? Y de la declaratoria.
Entonces, pues esto lleva a que las distintas ACs que habían impulsado este asunto presenten un amparo, que entiendo que en un primer momento se desechó, después a través de una queja se admitió, y por una cuestión que ha sido también muy reiterada y muy controvertida en tema de amparo, pues que es el alcance del interés legítimo. O sea, entiendo que en un primer momento se les desecha porque se dice que no es evidente que no tienen interés. El colegiado adecuadamente le dice, no, pues el interés no es un tema de admisión, es un tema de fondo, estudiarlo en su momento. Y bueno, cuando llega el momento procesal oportuno, el juez reconoce interés, otorga el amparo, y pues con un efecto muy robusto en el cual acusa una omisión legislativa que deviene de la omisión de atender la alerta de género. O sea, esto es, le da fines vinculantes a la alerta de género, y posteriormente determina que la manera de subsanar esta omisión pues, es regular, ¿no? Y regular un esquema de interrupción del embarazo. Se recurre, entiendo que por el Congreso hay una revisión adhesiva de las ACs, y el asunto llega a la Corte en atracción. Entonces, bueno, pues este es un poco el contexto del juicio, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué hace la propuesta del ministro Carrancá? Que yo, pues bueno, nada más quiero decir que a mí considero es una propuesta muy valiente, y creo que hace un análisis muy acucioso de cómo son las normas discriminatorias y qué efecto tiene una norma discriminatoria. Y bueno, llego a una conclusión que yo estimo que la conclusión pues es muy valiosa, que el estudio es muy valiosa, pero entiendo las consideraciones relacionadas con la procedencia, y es un poco sobre lo que quiero platicar ahorita y problematizar, ¿no? Y el tema es, ¿cuál es el estado de cosas de omisiones legislativas en la Corte? Y yo creo que es algo que es bien importante entender para poder entrar en materia, ¿no? La Corte tiene un esquema que está bastante determinado, y es una jurisprudencia de pleno, en la cual distingue entre competencias de ejercicio obligatorio y de ejercicio de potestativo, en lo que se refiere a producción normativa. Entonces dice, bueno, cuando hay un mandato de legislar o de regular, pues este mandato tiene que estar claramente identificado, y además tiene que tener un término que lo acompañe, ¿no? Entonces, y bueno, ahorita hablaremos de cuáles han sido pues, los casos típicos de cuando esto sí sucede, ¿no? Entonces dice, bueno, competencias de producción normativa obligatoria, la omisión puede ser absoluta o relativa, esto es, o sea, puedes acusar que no se ha emitido norma alguna, o puedes acusar que se emitió la norma, pero que existe una deficiencia para digamos, llegar al estándar normativo que mandató su producción. Ese es, digamos, un bloque. Y el otro bloque es cuando son competencias potestativas y también absolutas o relativas. Y lo que ha dicho el Pleno básicamente es que el primer bloque es justiciable y el segundo no. O sea, básicamente por la obligatoriedad de la competencia, pues es un lugar ese principio de legalidad, ¿no? Y atendiendo, pues obviamente, a la división de poderes. Entonces, y luego aquí también creo que hay que hacer valer un matiz adicional, que lo que se ha determinado es que cuando son más bien omisiones absolutas, se pueden controlar en amparo, pero no en acción. Y en acción se pueden controlar las relativas, y bueno, pues obviamente en amparo también, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el esquema ante el cual este proyecto se acercaba, o por lo menos se acercaba en principio, y ahorita también quiero puntualizar un poco sobre cuál la manera de ver tal vez era la omisión más concreta. Entonces, ¿cuáles han sido los casos pues emblemáticos o típicos sobre los cuales la Corte ha aplicado este criterio? Creo que es muy importante entenderlos para entender por qué este caso era diferente. Y en esa medida, por lo menos en mi consideración, ese traje de omisiones no le quedaba. Y es bueno, o sea, está el caso de primera sala, que es el primero que existe, que es el artículo 19, en el cual la AC acusa la omisión del Congreso de la Unión de emitir la regulación de publicidad oficial. Y en ese caso era un mandato constitucional que tenía término, que pues en que no se ejercitó, y pues se omitió publicar la ley. Ese caso llega a primera sala, se ampara artículo 19 y bueno, pues felizmente el Congreso de la Unión cumple y se emite la ley, ¿no? Ahora, obviamente, pues sobre el contenido de la ley, pues existe de hecho una acción de inconstitucionalidad que está pendiente en el Pleno.
se había listado hace poco por parte del un proyecto del ministro Franco, pero después se retiró y no se ha vuelto a listar. Pero bueno, pues este es un caso donde, digamos, existe una omisión absoluta, se condena y además se cumple, lo cual pues, es maravilloso, ¿no? La segunda sala, incluso ya con la tesis de omisiones, había tenido el criterio de que no se podían controlar en amparo porque violaba el principio de relatividad. Esto es porque claramente cuando es una omisión de producción normativa, las normas pues, por su naturaleza son generales, ¿no? Y entonces, o sea, el efecto sería que se beneficie a alguien más allá del quejoso. Entonces, violaría el principio de relatividad. Y este criterio de segunda sala es superado con un caso que pues, es muy cercano a mi corazón, porque pues, yo tuve la oportunidad de llevarlo en el área pro bono del despacho, que es el caso del niño Carlos, de omisión de emitir el reglamento de marihuana medicinal. Es donde un menor con epilepsia, donde existe pues, un claro interés jurídico, acusa la omisión de la Secretaría de Salud de emitir el reglamento de cannabis medicinal en cumplimiento al término dictado en una reforma de la Ley General de Salud en 2017. Se habían dado 120 días que no se cumplieron y bueno, pues presentamos este amparo que eventualmente resuelve la segunda sala bajo la ponencia del ministro Medina Mora por unanimidad de votos y se solicita, bueno, o sea, más bien se condena a la Secretaría de Salud vía COFEPRIS a que emita el reglamento. En este caso se dan 180 días hábiles que se suspendieron ahora pues por cuestión de la contingencia del COVID, ya se reanudaron y fenecen el 7 de septiembre. Entonces, ahí pues digamos esto está corriendo, ahorita ya se presentó una propuesta de mejora regulatoria y pues esperamos que cumpla, ¿no? Yo diría pues estos son los dos casos pues claros, en su caso eran dos omisiones absolutas. Hice un caso adicional en pleno, que es una omisión relativa, también muy cercano a mi corazón, tuve oportunidad de participar, que es ley de remuneraciones, donde ahí lo que acusamos fue la omisión relativa cuando emite el Congreso de la Unión la ley que pretende regular pues todo el mecanismo de remuneración de servidores públicos. Lo que hace el Congreso es repetir lo que dice la Constitución, que es nadie podrá ganar más que el presidente. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, el litigio tiene que ser muy creativo porque, pues, claro, la Constitución dice en ese artículo lo que dice, ¿no? Y que lo adopte la ley, pues, no es contrario a lo que dice la Constitución. Entonces, pues, ¿dónde está la inconstitucionalidad? En este caso, la propuesta es más, bueno, pues el artículo debe leerse de manera sistemática con el resto de la Constitución. Y si bien es cierto existe este mandato, pues para que la manera en que se cumple no sea violatoria del principio de división de poderes, debemos determinar cuánto gana el presidente y que este sea un acto reglado y no un acto político, porque si es político, entonces efectivamente se viola se viola la división de poderes y se socavan todas las autonomías que giran alrededor, ¿no? Del presidente. No sé si quiere intervenir, es que estás en mute. No te preocupes. No se preocupe, maestra Luisa, el maestro Pascual. Ok. Bueno, entonces continúo. ¿No? Bueno, entonces, ahí tenemos casos paradigmáticos, ¿no? De omisiones absolutas, omisiones relativas, pero siempre en competencias de ejercicio obligatorio, ¿no? Porque en todos estos casos había mandatos de producción normativa. Era un poquito más cuesta arriba, digamos, el caso del reglamento, y era la pregunta constitucional que hicimos, porque bueno, en este caso el mandato no venía del constituyente, sino del legislador. Entonces la pregunta es si era igualmente justiciable si venía el legislador y no del constituyente. La respuesta de la segunda sala fue que sí, también en la medida en que esta omisión tenía una lesión muy clara al derecho a la salud y además pues, siendo un menor al interés superior del menor, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta es, ¿estos casos son diferentes al caso de Veracruz? Y mi respuesta sería que sí. Y aquí pues es muy claro dónde está la diferencia, porque, bueno, o sea, primera cuestión, no hay un mandato de producción normativa de un órgano jerárquico superior, ¿no? O sea, había una alerta de género, el proyecto se pregunta si esa alerta debe ser vinculante como para generar obligaciones, yo creo que adecuadamente dice que no. O sea, digamos, si bien tienen ciertas funciones, ciertas eficacias, pues no son las de generar una obligación de producción normativa. Creo que el proyecto lo atiende bien. Y la segunda pregunta es si a partir del derecho convencional, de la interpretación de este derecho
y, digamos, de algunos artículos constitucionales, se desprende una obligación clara, incondicionada, uno, de abrogar y o de legislar en cierto sentido, ¿no? Y yo creo que esta es la diferencia central, porque la interpretación que hace el proyecto, que me parece muy valiosa, es más bien de una norma de textura abierta que está en la CEDAW. Y aquí me quiero detener a ser un poquito más específica, porque pues creo que esto es pues muy, muy importante para poder pues llevar a cabo una opinión pues informada, ¿no? O sea, básicamente dice el artículo 2 de la CEDAW. Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilación una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y con tal objeto se comprometen a, inciso F, adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos u prácticas que constituyen discriminación contra la mujer. Inciso G, derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyen discriminación para la mujer. Y después en la Convención Belén do Pará tiene un mandato más o menos parecido, que es artículo 7. Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen a adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y llevar a cabo lo siguiente: tomar las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o constitucionarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer. Entonces, bueno, yo creo que aquí pues está bastante claro que no tienes un mandato evidente, incondicionado, estricto de producción normativa sujeto a un término, ¿no? O sea, tienes una norma de textura abierta que es violencia y discriminación y una obligación de parte de los estados, que pues sin duda el obligado no es solo la federación, sino también las entidades federativas, y pues en ese sentido la defensa del Congreso de Veracruz pues es muy pobre, decir, oye, no me obligas porque yo soy una entidad. Pues, bueno, eso es totalmente negar toda la racionalidad de la Convención de Viena, del Tratado Internacional, en fin, creo que eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero la pregunta es, a la luz de lo que acabamos de platicar, de este es el marco conceptual que tiene la Corte de Omisiones, este es un caso típico para aplicarle ese criterio, a mi manera de ver, no. O sea, es una camisa que no le queda, ¿no? Porque aquí no tienes un mandato como tenías en otros casos, un mandato de decir, oye, tienes tanto tiempo para legislar de determinada manera. Pues ese no lo tenías. Ahora, creo que es muy, o sea, debe de ser muy aplaudible, pues el esfuerzo que hace el proyecto para decir, bueno, si bien es cierto que no tengo un mandato, pues sí tengo una obligación internacional, pues tengo toda una nueva, o sea, un nuevo cambio paradigmático, pues obviamente a raíz de la reforma del 2011, a raíz del caso Radilla, tengo toda una nueva manera en la cual me debo acercar a la relación entre orden convencional y el orden mexicano, y cómo puedo hacer justiciable esta obligación. Entonces, creo que aquí, bueno, el tema creo que no es cuestionar que sea justiciable, debe ser justiciable. Tal vez la manera es cuestionar cómo, ¿no? O sea, y si era adecuada la manera de atenderlo en el camino de la omisión legislativa y pues la manera en la que pues evidentemente se votó. O sea, el sentido de la votación, pues digo, lo sabrán todos, no tiene que ver con el fondo del asunto, tiene que ver con cómo estaba hecho el planteamiento de procedencia, en la cual pues no hubo acuerdo en la sala. El asunto se retornará y se podrá hacer otro proyecto que podrá llegar a conclusiones, digo, si bien no las mismas, pero podrá sin duda preguntarse si normas como estas discriminan o no discriminan, ¿no? Y entonces, y aquí yo quiero un poco pues problematizar y tal vez lanzar un par de ideas, ¿no? Sin conocer, insisto, los autos del asunto, yo creo que tal vez podría interpretarse o podría entenderse con una causa de pedir que lo que se está, más allá de hablando de una omisión, pues que se habla de existencia de normas que sí discriminan, ¿no? O sea, o incluso podríamos distinguir dos niveles, ¿no? O sea, tal vez la obligación más clara, convencional, sí se ha de derogar, ¿no? Y si a la luz de toda la interpretación que hace el proyecto, que me parece que es muy robusta,
tanto de recomendaciones como de sentencias de la propia primera sala, en las cuales dicen las normas que no permiten la interrupción del embarazo o que lo hacen desde un lugar paternalista, sí discriminan, sí perpetúan estereotipos de género, sí son contrarias a la autonomía de la voluntad, al principio de dignidad. O sea, sí tienes todo un cúmulo que te da para darle a esta textura abierta, pues una concreción que diga si estás violando, o sea, esta norma discrimina y por lo menos violentas el mandato de no derogar. Y creo que eso, insisto, pues es una idea, podría estudiarse y en ese sentido, pues preguntarse cuál podría ser el efecto de un amparo de esta naturaleza. O sea, que esto es, pues, si el mandato era deroga y no derogaste, pues el efecto tendría que ser de derogar, ¿no? No de regular de determinada manera, sino de derogar. Y a mí eso ya me parece un paso fenomenal. También creo que es importante pues hacer esta consideración que cuando se lleva a cabo litigio estratégico, pues siempre hay que preguntarse qué se quiere lograr, ¿no? Y qué es plausible, qué es deseable y también qué es plausible en el campo pues, del texto de la propia ley de amparo, en el campo de la división de poderes y en el campo de los efectos de una sentencia de amparo, ¿no? Yo creo que al ser este un caso de interés legítimo, al haber pues, sido planteado por una CEI, suponiendo que sí tengan interés para promoverlo, pues entonces sí podría válidamente acusarse la existencia de una norma que discrimina. O sea, que digamos, entre la parte pues estrictamente positiva de la norma que discrimina, más la suma del mandato constitucional de derogar, creo que sí te da para un efecto con interés legítimo decir, oye, esta norma es inconstitucional y en ese sentido, pues hay jurisprudencia, o criterios robustos de la primera sala. Digo, destaco el precedente de matrimonio igualitario en Oaxaca, donde dos personas que no quieren casarse dicen, oye, esta norma es inconstitucional, la que tiene la definición del matrimonio solamente hetero, porque esta norma me discrimina y siempre que exista la norma me va a discriminar. O sea, aunque yo no esté yendo a pedir mi solicitud de matrimonio, se le reconoció interés y la norma se declaró inconstitucional. Existe también, pues, este otro precedente relevante, que es el de la interrupción del embarazo, que primero fue el ministro Saldívar y después de un retorno le cayó al ministro Gutiérrez Ortiz, en donde la persona que quería interrumpir el embarazo y que no se le había permitido porque la afectación que tenía el producto no se consideraba de tal gravedad que estuviera dentro de la excepción. Leyendo el asunto, la verdad es que es espeluznante el caso, porque es un tipo de enfermedad que lo que hace es que las personas no desarrollen genitales en la adolescencia. Entonces, si bien es una persona que va a poder vivir, pues digo, es una persona que vivirá pues con muchas complejidades. Y los doctores dijeron, bueno, a mí me parece que esto no actualiza el supuesto y no puedes interrumpir el embarazo. O sea, qué duro. Y entonces, en este caso, la persona efectivamente interrumpió el embarazo, y cuando el asunto llega a la primera sala 2 años después, pues que imagínense si no, que te tengo que forzar a que no interrumpas el embarazo para que en 2 años que te resuelva el asunto pues sigas teniendo interés, pues es una locura. La Corte, no, justo pues de este paso dice, claro que tienes interés y resuelve el asunto. Entonces, cuando se trata de normas discriminatorias, sí hay un estándar bastante más amplio de cómo entiendes el interés y cómo entiendes precisamente, o sea, el término para presentar un amparo, porque como son normas que, digamos, cuya existencia es perpetua y mientras existan constantemente te generan daño, pues cambia un poco la manera en la que te puedas acercar a ellas, ¿no? Entonces, yo creo que con esos criterios sí podría, pues, acercarse a alguna postura de decir, bueno, tal vez, insisto, no conozco, tal vez en suplencia de la deficiencia, decir, bueno, aquí interpreto que lo que se está buscando o se está acusando una omisión de una norma que es discriminatoria y que todos mis criterios me dan para decir que es discriminatoria y en esa medida otorgar el amparo y por ser interés legítimo, pues tiene un efecto que trasciende al quejoso y que la norma se anule. Ahora, ¿esto tiene una consecuencia de un mandato de producción normativa? No la tiene. Y por eso decía yo un poco en esta estrategia de un litigio pues, que sea verdaderamente estratégico, pues es un poco ir logrando pasos incrementales. Yo creo que no
no todos los asuntos dan para un efecto, pues para el máximo efecto que quisiéramos, pero pues esta es una labor que pues es una labor de largo plazo. Y también es una labor que pues le toca en parte al legislador democrático y que es una batalla que tiene que ganarse en muchos frentes, ¿no? No le toca solo a la Corte esto. Y además, y es algo de lo cual se habló también mucho en el foro y en redes, o sea, la pregunta de cómo se va a hacer efectiva la sentencia si el mandato es a legislar y qué pasa si no cumple, ¿no? Y yo creo que esta es una pregunta que lo que nos debe de llevar es una reflexión de qué queremos de la ley de amparo. O sea, y es aquí donde tenemos que ser más críticos y donde tenemos que poner el ojo en la reforma judicial que viene, ¿no? Porque efectivamente a la omisión de producción normativa le aplica el mismo mecanismo de ejecución de amparo que le aplicaría a un acto positivo o a una omisión de emitir un acto. Que cuando se trata de un mandato de producción normativa de un órgano colegiado, pues yo creo que la cosa ya se vuelve bastante más compleja, ¿no? Porque creo que, y lo voy a decir en un sentido muy amplio, o sea, en el caso de la omisión del reglamento de marihuana medicinal, pues el responsable era el secretario de salud y bueno, pues tal vez podemos pensar en el superior jerárquico, no, bueno, pero pensemos en el secretario de salud. Destituir al secretario de salud, si bien no digo que sea fácil, pues tal vez resulte menos complejo que destituir a 500 diputados, o destituir al Congreso de la Unión, o destituir al Congreso de Veracruz por no haber cumplido. O sea, el tema es que, o sea, tenemos ya, o sea, criterios constitucionales muy adecuados y muy de avanzada, que ya reconocen la justiciabilidad de las omisiones normativas, pero luego tienes una ley de amparo que tal vez no está hecha para eso, o sea, o no está hecha en la parte de su ejecución, pues que es finalmente donde se concretiza la justicia, no tiene un apartado específico que diga, bueno, cuando se trate de una omisión de producción normativa, será exigible de esta manera el cumplimiento. Porque entonces, claro, o sea, en un momento donde de por sí pues hay muchas tensiones entre el legislador y el Poder Judicial, y bueno, pues claro, es un argumento que no solo es de ahora, pues es de toda la vida, ¿no? El argumento contramayoritario, es a lo que se enfrenta el juez constitucional todos los días, ¿no? ¿Dónde está el límite entre la justiciabilidad de los derechos y la división de poderes en casos pues tan límites como estos? Entonces, ¿qué debe de hacer el juez? ¿Qué debe hacer el juez constitucional? ¿No? Y por eso, pues yo creo que hay que de verdad reconocer mucho el esfuerzo de este proyecto, porque pues intenta llegar a una conclusión de un problema real que existe, ¿no? Y además en un contexto donde pues hoy en día tienes todavía congresos de los estados, como en el caso de matrimonio igualitario que acaba de suceder en Baja California, que cuando hay un pronunciamiento plenario de 11 ministros del máximo tribunal del país, el intérprete de la Constitución que te dice es inconstitucional el matrimonio es estrictamente heterosexual, siguen rechazando hacer una reforma para hacer valer los derechos de todas las personas. O sea, dice uno, bueno, ¿cómo puedes ir y cómo le podemos explicar a una persona que no sea abogado? Oye, pero si ya el máximo intérprete de la Constitución ya reconoció este derecho fundamental, ¿cómo puede ser que ese derecho lo tenga quien vive en la Ciudad de México y quien no vive, y no quien vive en Baja California? O sea, y ahí, bueno, lo que sucedió en el caso de Veracruz, o sea, que reconoce a la vida desde el momento de la concepción, pues fue también precisamente una reacción a cómo se resolvió hace ya muchos años el tema de interrupción del embarazo en la Suprema Corte, donde se dice, bueno, la Constitución General no reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción, entonces las constituciones locales reaccionaron pues protegiendo ese derecho a la vida. Entonces, pues tienes un tema de federalismo, tienes un tema de ejercicio de derechos, todas estas tensiones que se van, pues, que van existiendo y se van juntando y se van desarrollando con distintos asuntos, en que pues el juez constitucional yo creo que tiene que ver pues cómo puede de la mejor manera, en el marco pues de un Estado de Derecho, garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. Me parece, fíjate, maestra Luisa Conesa, creo que el tema está causando mucha polémica y me parece muy, muy interesante porque, digo, nos están viendo en muchas partes, inclusive mandan muchos saludos desde Tamaulipas y otros estados de la República. Y sobre todo una de las primeras preguntas que nos hacen es respecto, ¿qué opina usted en torno a
si realmente una omisión legislativa no vulnera la competencia o el poder legislativo, ¿no? De decir por qué el Poder Judicial tiene que decirle cuándo y no legislar a los legisladores. Esta es una primera pregunta. No sé si la quisiera contestar o emitir su opinión. Claro, no, a ver, yo diría dos cosas. En el caso de la ley de amparo, el amparo procede en contra de actos y omisiones. Y la ley de amparo no distingue si es omisión de producción legislativa o omisión de emitir un acto. Entonces, en esa medida caben los dos y sin duda me parece que es justiciable. Eso, sí, o sea, tenía también otra parte de la pregunta, o sea, de qué es justiciable, y no invade división de poderes, o sea, ¿por qué? Porque ¿de dónde proviene la obligación? La obligación proviene de la Constitución. Y eso es lo que de repente se nos olvida, la diferencia entre el poder constituido y el poder constituyente, ¿no? O sea, el poder constituyente es el que, no, es el que da la competencia para todos. O sea, y la competencia, pues a veces es de actuar o no actuar, porque la omisión sin duda vulnera derechos. O sea, les reitero el caso del niño Carlos, ¿no? O sea, es un menor que quiere tener acceso a cannabis medicinal, que ya hay una ley que te dice el cannabis medicinal es medicina, pero como no tienes la infraestructura normativa para ejercitar el derecho, pues como si el derecho no existiera. Entonces, a mí me parece que esa primera discusión respecto de si es o no justiciable, si están o no obligados, creo que está superadísima. Es justiciable y están obligados. Ahora, el cómo, bueno, pues ya serán todas estas cuestiones que nos iremos planteando. Perfecto, maestra Luisa. Bueno, pues hay más felicitaciones, muy buena ponencia, excelente desarrollo del tema, expertise, maestraza, muchos comentarios positivos. Saludos desde Morelos. Aquí preguntan, por ejemplo, ¿y qué pasa respecto de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que el proyecto le da muy buen valor a las opiniones. O sea, creo que o sea, y así esto, pues digamos, va acorde a todo lo que ha dicho la Corte, ¿no? A ver, o sea, si es una sentencia de la Corte Interamericana, te obliga, ¿no? Te obliga si eres parte y también te obligas, o sea, si respecto al tratado que se está aplicando, ¿no? Y luego dos, si son opiniones y si son, digamos, recomendaciones, soft law, digamos, es un principio, es un referente, pero no sería una obligación de la misma envergadura, o sea, de tal suerte que te llevara pues, a un incumplimiento, no cumplir. Perfecto, maestra. Otra de las preguntas que nos hacen llegar por otra vía es respecto si puede desarrollar o explicarse mejor respecto a una norma discriminatoria, ya que están de acuerdo porque en el entorno de la sentencia que se emitió para resolver, bueno, cuando empezaron a resolver el tema de lo del aborto, uno de los argumentos era que no existía tal omisión legislativa porque había una legislación prohibitiva, ¿no? Es decir, no estamos Sí. hablando. Sí, yo creo que es una buena pregunta. A ver, creo que la omisión clara, y creo que por eso lo decía yo al principio, la omisión clara es del mandato de derogar, ¿no? O sea, esto es la norma o sea, la norma como está, es una norma que te discrimina. ¿Por qué? Pues porque es contraria a la dignidad humana, porque instrumentaliza a la mujer, porque saca de su esfera la decisión. Entonces, digamos, o sea, este es un parámetro pues, que sí es una norma discriminatoria. Ahora, eso te da para anular la norma, no obligación de producción normativa en uno o en otro sentido. O sea, y creo que ahí, digamos, la intervención de la ministra Piña, pues sí es muy puntual. O sea, aquí no es una omisión tal cual. La norma existe. Ahora, que no te guste es otra cosa. Y no uso la palabra no lugar trivial, sino que aquí creo que nos podemos referir a una distinción que es muy útil entre una laguna en sentido técnico y una laguna en sentido axiológico, ¿no? Una laguna en sentido técnico es cuando efectivamente el orden jurídico no ofrece una respuesta al caso hipotético, ¿no? Aquí no hay una laguna, hay una norma. ¿Cuál es la laguna axiológica? Cuando ofrece una respuesta, pero esa respuesta es insatisfactoria para el juez de cara al parámetro constitucional que tiene que aplicar para resolverlo, bueno, o a la interpretación sistemática, lo que sea, ¿no? Entonces, pues para esto siempre utilizamos en clase el ejemplo el ejemplo hartiano, pues, que es muy básico, ¿no? Que esto es, está prohibida la entrada al vagón del tren
con perros, ¿no? Si yo quiero entrar al tren con mi oso, ¿me aplica la norma? O digamos, o sea, pues bueno, pues aquí dirías, no, bueno, pues sí, efectivamente la prohibición es para los perros y no para los osos, ¿no? Entonces, pareciera que la norma no te aplica, pero bueno, si te vas un paso atrás interpretativo y te preguntas por cuál es la teleología de la norma, bueno, pues o sea, si un perro puede resultar molesto en un tren porque pues tal vez, no sé, pueda morder a los pasajeros o pueda hacer ruido, pues una interpretación sistemática teleológica diría, pues con mayor razón resultará molesto un oso, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal si yo llevo una lagartijita pequeña, minúscula, que vive aquí en mi camisa? ¿Le aplica la norma? Pues yo creo que ella no le aplica, pero justo pues estamos hablando de lo que pueden ser lagunas axiológicas, ¿no? Perfecto. Bueno, aquí muchas gracias por la respuesta, excelente exposición, excelente ponencia. Aquí nos preguntan, maestra, entonces se vale aducir una omisión legislativa cuando una norma local no se adecua al contenido normativo de un tratado internacional firmado y ratificado por México, y eso válidamente puede constituir un acto reclamado para efectos del juicio de amparo. Es que yo creo que justo la vía no es, o sea, justo no es omisión legislativa. Y creo que este caso lo que nos evidencia es esto, ¿no? O sea, porque, a ver, o sea, digamos, se planteó un camino, pues que no fue exitoso porque no alcanzó a la mayoría. Entonces, o sea, me parece que la experiencia nos dice que por ahí no es. O sea, a ver, vamos, si mañana hay un tratado que diga, oye, este es el tratado para la libertad sexual de la mujer y debe proscribirse todos estos modelos que prohíben la interrupción del embarazo en un plazo de un año, pues entonces sí, vámonos con todo, ¿no? Pero me parece que un poco hablar de este estado de cosas inconstitucional, pues lo que se demostró, o sea, en cuanto a decir, bueno, existe, digamos, este parámetro axiológico y cada vez que exista una inconsistencia, ya sea local o federal, es contraria por omisión, pues eso fue lo que ahorita la mayoría de la sala nos dijo, pues por ahí no es. Por eso decía yo que me parece que una manera tal vez más inteligente de este planteamiento es decir, la norma existe y me discrimina. Y entonces anúlala por discriminatoria, pero no por omisiva. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Leí, bueno, nos comenta Nora Gallego, leí a abogadas hablando de que debió haberse aplicado el principio pro actione. ¿Podría explicar por qué esto era o no aplicable para impulsar que los ministros vieran más allá de que no existía como tal la obligación de producir una norma? Es que yo creo que precisamente atendiendo al principio por acciones puedes utilizar, o sea, la causa de pedir, o sea, porque, insisto, sin haber leído la demanda, digo, yo no, y no, me imagino que nadie más que estamos aquí la ha leído porque no es un documento público, o sea, parece que sí tienen argumentos de que, o sea, de que digamos, o sea, un esquema de criminalización de interrupción del embarazo discrimina. Entonces, a partir de ahí, yo creo que puedes desprender el planteamiento de que la causa de pedir es que la norma es discriminatoria. Insisto, no sé si la demanda lo dé, pero bueno, pensamos, ¿no? Para efectos hipotéticos que sí. Es decir, bueno, entonces la causa de pedir es esto, la norma discrimina, entonces el efecto es amparar por una norma que resulta discriminatoria. Oye, que no te voy a dar un marco normativo de cómo interrumpir el embarazo, no, no te lo voy a dar. Pero eso le toca al legislador democrático. Ahora, si la Constitución General, ¿no?, se reformara, ojalá eso suceda y diga que, o sea, que digamos que existe la libertad de la mujer de interrumpir el embarazo los primeros 12 semanas y que haya un transitorio que obliga a los estados, bueno, pues entonces, ¿no? Vámonos, yo felizmente llevo los amparos para todos. Perfecto, maestra Luisa. Bueno, aquí nos hacen otra pregunta respecto de lo que hablábamos de las normas que discriminan. Preguntan cuáles elementos o qué características debería tener una norma que discrimina y cuál sería la vía procesal constitucional idónea para hacerla valer. Bueno, la discriminación, me voy a ir un paso más atrás. No todo trato desigual es un trato discriminatorio. El trato discriminatorio es aquel respecto del cual se llevan a cabo diferencias entre sujetos que no está justificado. Entonces, esta es un poco el marco conceptual, ¿no? Entonces,
digamos, hay un parámetro general y que se habla pues de que la igualdad es un concepto relacional y siempre debe de compararse pues entre uno y otro sujeto porque no es absoluto y cuáles son las características relevantes de un sujeto, cuáles son las de otro y digamos cuál es el trato específico que te actualiza decir que es un trato diferenciado y justificado. Y bueno, ahí, en el caso particular de interrupción del embarazo, lo que la Corte ha dicho es que se trata a la mujer de manera diferente porque no se le permite llevar a cabo una decisión respecto de su salud que sea en un contexto de autonomía y de privacidad cuando se le prohíbe interrumpir el embarazo. O sea, o digamos, dentro de un esquema que pues por lo menos deba ser razonable de un esquema trimestral, ¿no? A mí cuando me preguntan, oye, pero siempre esta reducción al absurdo, ¿no? Ah, bueno, entonces si tú eres pro-choice, entonces que maten, que se lleven a cabo interrupciones del embarazo al 8º mes, ¿no? Entonces se van a estar matando, no, eso no es una interrupción del embarazo, es un homicidio. Digo, salvo que se trate de un caso trágico en el cual efectivamente pues el orden jurídico no te puede obligar a decidir entre tu vida y la vida del producto, ¿no? Pero vamos, en general, y les digo, pues con toda esta construcción de los esquemas de viabilidad, por lo menos dentro del primer trimestre, en el contexto actual de la ciencia, resulta discriminatorio para una mujer paternalista, perpetúa estereotipos de género, perpetúa la violencia, que no se le permita interrumpir el embarazo en el primer trimestre. Yo creo que pues esa es la claridad que tenemos y es ahí donde debemos pelear. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Felicitaciones, buena exposición, buenas respuestas. Le preguntan, maestra, ¿qué opina del estado de Tamaulipas poniendo filtros sanitarios en los puentes internacionales y deportando ciudadanos americanos? La Ley Federal de Migración dice que las personas pueden viajar libremente en México sin que alguien cuestione su estatus legal. ¿Es legal que lo que ellos hacen? ¿Puede el gobierno estatal deportar personas de otros países por la pandemia? Bueno, aquí ya Creo que esa es aprovechamos. materia de otro. Otro tema. Sí, pero Bueno, bueno, digo, mi respuesta es que las competencias son en general federales de todos los temas sanitarios y que ha habido una omisión muy fuerte de la federación para darle reglas claras a los estados. Pero bueno, creo que es harina de otro costal. perfecto. Ahorita ya regresamos con esta otra pregunta al tema. Dice, estimada maestra, en normas constitucionales o convencionales con carácter de principio, ¿podría hablarse de una omisión legislativa si los órganos obligados no emiten normatividad acatando el principio en cuestión? Pues es que creo que justo es este caso, ¿no? O sea, este caso tienes una obligación que atiende a principios, que te dice, pues, principio de no discriminación. Y insisto, pues la respuesta de la sala en este caso fue no. O sea, yo creo que, o sea, los casos de omisión, para que no sean casos violentos en términos de división de poderes, sí tienen que ser casos mucho más precisos de producción normativa. O sea, de mandatos como mucho más claros. Digo, esa, insisto, es la opinión de una persona que no es parte de las personas que deciden en el alto tribunal. Perfecto, maestra Luisa. Pues bueno, ya para ir cerrando, por la cuestión del tiempo, pues serían pues, dos últimas que creo son muy cortas, ya sabremos su opinión. La primera no es si, bueno, es también en materia de omisión, pero es respecto a qué ocurre con las omisiones legislativas, pero en materia tributaria. Pero ¿cómo pensaríamos una omisión legislativa en materia tributaria? O sea, esto es que, o sea, que existiera, digo, a ver, pues si existe una obligación, no sé, pensemos que se reforma la Constitución y se obliga se dice que tiene que grabarse, por ejemplo, la herencia, y se dice, pues los estados deberán adecuar sus órdenes normativos y deberán grabar la herencia, pues creo que sería justiciable. Igual. Perfecto. Bueno, aquí ya no amplió aquí la persona su pregunta. Y ya la última sería, entonces, ¿cuándo podría una omisión legislativa llegar a tener un impacto para cambiar alguna norma ya establecida en un estado? Pregunta. Pero lo que pasa es que ahí, o sea, nuevamente, ¿no? O sea, la omisión legislativa justiciable es cuando tienes un mandato de producción normativa y el destinatario del mandato incumple, ya sea de manera general, esto es como en el caso del niño Carlos o de la ley de publicidad oficial, y no regula. Cuando incumple de manera relativa,
cuando regula, pero regula de manera deficiente al parámetro constitucional respecto, digamos, que es el que le detonaba el ámbito competencial. Entonces, pues, en esos dos casos, pues, claramente son justiciables y, pues, bueno, pues, el efecto será pues, de producir la norma, ¿no? Que sea el caso. Y obviamente, pues, esa producción normativa detonará otra serie de medios de defensa, ¿no? Pues, como podrá suceder cuando eventualmente se cumpla con la condena de ley de remuneraciones, que ahí también hago un pequeño comercial, acaba de salir la revista Nexos de este mes, que está dedicado pues precisamente a todos los asuntos que tiene que resolver la Corte prontamente, y uno de ellos escribo junto con Jorge Peniche el caso de ley de remuneraciones, que pues ahí es muy interesante porque tienes una primera sentencia que te dice, bueno, fuiste omiso, regula bien y regula de tal suerte que no sea discrecional la definición del salario presidencial. Luego tienes una norma que se emite antes de que se resuelva, digamos, remuneraciones 1, que es una primera reforma a esta ley que la Corte analiza en parte, en otra parte no. Y luego tienes un tercer, o sea, y que esa norma no se ha resuelto, que sea remuneraciones 2. Y luego tienes lo que será remuneraciones 3, que es cuando se cumpla la sentencia de la Corte, que pues no se ha cumplido porque se pidió una primera prórroga para que tuvieran más tiempo para ponerse de acuerdo, y luego una segunda prórroga por el COVID, que vence hasta diciembre. Entonces, bueno, pues los invito a que le echen un ojo a este artículo, bueno, y a todos los que conforman el número de revista, un poco para entender esta problematización de, bueno, ¿qué pasa? Porque vamos a tener una suerte de conflictos de normas en el tiempo. Y bueno, además, el otro tema, pues que es el caso trágico, que es, oye, pero ¿qué pasaría si no resuelve, ¿no? ¿Cómo hacemos justiciable una sentencia? Yo creo que ahí, pues, el primer tema, pues, es que tiene que reformarse la ley de amparo para darle una cabida adecuada a un efecto de omisión normativa. Y porque precisamente no puede ser como una consideración política o prudencial, decir, oye, es que no voy a resolver un asunto de omisión legislativa, porque si lo resuelvo, ¿cómo lo voy a hacer o sea, ¿cómo lo voy a hacer efectivo? Bueno, pues ya veremos cómo lo hace efectivo, pero un juez no puede restringirse desde ahorita o sea, cuando existe un mandato claro, ¿no? Y luego una última cosa que creo que es fundamental mencionar es el hecho de que no sea obligatoria la jurisprudencia para las autoridades administrativas, ¿no? Esto se ha tratado mucho y yo creo que es un gran tema que hay que tratar ahorita en la reforma de ley de amparo, porque si fuera obligatoria la jurisprudencia para las autoridades administrativas, no teníamos el problema que tienen todas las personas y que quieren casarse con una persona de su mismo género. O sea, entonces, o sea, porque si yo hoy en día me quiero ir a casar con mi pareja, necesito presentar un amparo si me quiero casar en una jurisdicción donde no está permitido legislativamente. Porque el juez civil es autoridad administrativa. Y si no lo fuera, pues irías tú y nada más decir, oye, aquí está mi jurisprudencia, cásame. Entonces, ¿por qué estamos sometiendo a las personas a que lleven a cabo pues, procedimientos jurisdiccionales costosísimos cuando ya existe una interpretación del máximo tribunal del país? En el sentido de que pues, es inconstitucional y cuál es la definición del derecho. Yo creo que, o sea, debemos de poner nuestros ojos y nuestros esfuerzos hacia allá, ¿no? ¿Qué queremos a la reforma de la ley de amparo? ¿Qué queremos a la reforma judicial? Eso me parece muy, muy puntual. Creo que hasta nos da para otro tema hablar de la obligatoriedad de la jurisprudencia para las autoridades administrativas y que es algo que todos hemos demandado también esa parte. Pues realmente excelsa la presentación, querida maestra Luisa Gracias. Mesa Labastida, y no miento, creo que como siempre hemos dicho, no hay mejor retroalimentación que la que dan los mismos oyentes, los mismos asistentes virtuales ahorita ya por estas circunstancias de pandemia, y los cuales son muy positivos todos. Realmente tenemos una gran audiencia. Les agradecemos mucho a todos ustedes por seguirnos viendo, por estar siempre puntualmente con cada evento y con cada conferencia, que pues lo que busca es ir encaminado al crecimiento jurídico. Agradecemos sobre todo también la anuencia y siempre el apoyo de nuestras autoridades, del director, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, así como del maestro José Gamas Torruco, director presidente de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, quienes pues han sido muy tenaces y estrictos en a seguir actualizando a todos los abogados del país y a los estudiantes, pero sobre todo gracias, maestra Luisa Conesa Labastida, por su tiempo, por compartirnos todo lo que usted sabe y sobre todo en un tema tan controvertido y que estoy cierto seguirá siéndolo, porque las omisiones legislativas pues de alguna forma tienen su tecnicidad, su
punto estratégico de análisis. Creo que quisiera rescatar mucho este punto de las normas discriminatorias. Creo que también ahí es otra parte que hay que saber distinguir, estudiar y aprender, pero de verdad, gracias, maestra, por su tiempo y por compartir con todos nosotros en esta hora. Le cedería el uso de la voz al maestro Pascual Morales Pérez para que cerrara este ciclo. Quiero agradecerles a todos y principalmente a nuestra querida maestra Luisa Conesa Labastida, quien nos ha hecho el honor de proporcionarnos todas estas experiencias y este conocimiento adquirido a lo largo de muchos años. Creo que nuestro país hoy por hoy necesita personas como usted, preparadas y de vanguardia, que vayan iluminando el camino y señalando la directriz para nuestras autoridades, pero también para nuestros abogados. Querida maestra, es para nosotros un honor y un placer haberle escuchado. Muchísimas gracias por siempre y sabe que esta es su casa. Siempre será muy bienvenida, con los brazos abiertos, y quedamos a sus apreciables y distinguidas órdenes. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Es un honor estar con ustedes y pues Goya, Goya. Gracias. Gracias, gracias. El Goya siempre, y pues va a ser un gusto volverla a invitar, así que estén pendientes porque vamos a quitar el dedo del renglón para que la maestra Luisa esté con nosotros nuevamente. Muchas gracias y tengan todos una gracias y bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.